a todos y bienvenidos y bienvenidas en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias. Soy Ana Barroso, la secretaria técnica de la Red Española de Ciudades por el Clima, y es para mí un placer darles la bienvenida a esta nueva edición de los Talleres de Acción por el Clima, que vienen celebrándose en formato online desde 2020 con el apoyo y la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático. En esta ocasión vamos a dedicar los primeros talleres al calor, abordando las herramientas que podemos emplear para hacerle frente. Esta mañana presentaremos parte de los trabajos desarrollados aplicando la guía para la elaboración de políticas municipales y planes locales de actuación ante las altas temperaturas, publicada en 2024. Y pasado mañana, este viernes, presentaremos las recomendaciones para la creación de redes locales de refugios climáticos, que es una de las medidas que se recomienda en la mencionada guía. Para marcar el taller de hoy, tenemos la suerte de contar con la participación de Francisco Heras, su director general de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de Marina Morales, del Área de Calidad Sanitaria del Agua y Riesgos Ambientales del Ministerio de Sanidad. Con ellos vamos a dar comienzo a este taller. Tienen a su disposición el chat de preguntas y respuestas y tras la intervención de los ponentes las iremos respondiendo. Pues sin más, muchas gracias, Francisco, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Buenos días. Pues para mí, desde luego, es un placer daros la más calurosa bienvenida a este taller por parte de la Oficina Española de Cambio Climático. Desde la oficina llevamos colaborando con la Red Española de Ciudades por el Clima de forma continuada desde 2005, lo que supone que llevamos ya nada menos que 20 años de colaboración fructífera en la que, desde luego, hemos trabajado, hemos desarrollado o hemos intentado tocar al menos un montón de temas clave. Hace poco iniciamos una nueva línea de trabajo centrada en impulsar políticas locales de preparación ante riesgos climáticos y que ha tenido un hito inicial con la publicación de la guía sobre políticas y planes locales frente a estas temperaturas a las que ya hacía referencia Ana, y en el apoyo a la elaboración de 9 planes locales que pueden servir de referencia, ¿no? Y es una línea que va a tener continuidad. Por ejemplo, estamos preparando ya una guía para la elaboración de planes ante incendios en interfaces urbanas forestales, que además es un tema que aparte de ser un gran riesgo también en muchos lugares, tiene mucha relación, porque al final es en los periodos de ola de calor cuando se disparan los riesgos de incendio y por tanto muchas veces estas dos circunstancias se dan de forma simultánea. Bueno, respecto a las altas temperaturas, yo creo que a estas alturas y muy especialmente en esta época del año, es difícil tener que convencer a nadie de la importancia del problema. Aún así, todavía podemos oír de vez en cuando esto de que el calor ha hecho siempre y esto al final me hace no renunciar a aportar algunos datos objetivos. Tenemos la suerte de que desde la Agencia Estatal de Meteorología contamos con análisis sistemáticos y observaciones sistemáticas desde los años 70 del siglo pasado, que desde luego muestran claramente cómo las olas de calor en España están aumentando en frecuencia, en duración, en la amplitud geográfica a la que afectan y en intensidad. Por esto que dicen de que el dato mata al relato, aunque yo tengo serias dudas sobre que sea cierto, pero bueno, repetir algunos datos que ya conocemos y que la EMET ha documentado de forma impecable, ¿no? En la década de los 70 lo habitual era registrar una o ninguna ola de calor cada año. Ahora mismo estamos entre las 3 y las 4. La duración de la ola de calor más larga de verano en los años 70 no alcanzaba los 5 días. Ahora estamos ya muy cerca de los 10. La amplitud geográfica que decía antes, bueno, pues la medimos por número de provincias afectadas por la ola de calor. Actualmente lo habitual es que se supere las 35. Y por último, la intensidad. Las temperaturas, como sabéis, son cada vez más altas. Estamos batiendo récords cada verano y ahora mismo las anomalías pues, son de 3 de 4 grados con respecto a las de referencia, ¿no? Eh,
Esto son malas noticias, evidentemente, pero hay una todavía que añadir a ellas, y es que nada hace sospechar que estas tendencias no vayan a continuar en el futuro. Eh, Nosotros en la oficina trabajamos, por ejemplo, sobre proyecciones climáticas y las proyecciones son claras en el sentido de que hay una elevadísima probabilidad de que en las próximas décadas en España tengamos olas de calor más adversas que las que hemos conocido hasta la fecha. Eh, bueno, la verdad es que es evidente el reto de cara a los municipios, un reto que tiene varios frentes. Uno es el del urbanismo, la adecuación de los espacios públicos como calles, plazas, zonas verdes. Otro es el de la mejora de la climatización de los espacios cerrados. Pues, por ejemplo, hay una alarma social bastante importante en lo relativo a los centros educativos. Están las creaciones de planes de contingencia para situaciones extremas, la creación de redes de refugios climáticos, es decir, empieza a haber ante estos retos y demandas ciudadanas municipios que están construyendo respuestas cada vez más eficaces y cada vez más variadas. Evidentemente, este es el sentido de este taller, de esta jornada online, que creemos que es una oportunidad estupenda para conocer algunas de estas respuestas y aprender del trabajo que ya está en marcha. La verdad es que no hay nada como aprender de la experiencia. Y cuando digo aprender de la experiencia, quiero decir de los aciertos y también de los errores, ¿no? Y en ese sentido, espero que estas jornadas os resulten inspiradoras y que os sirvan para extender el número de pueblos y ciudades que impulsan políticas municipales solventes frente a los retos que nos plantea el cambio climático. Muchas gracias y eso, muy buena jornada, muy buen taller. Pues muchísimas gracias, Francisco. Marina, si quieres, cuando quieras puedes presentarnos las actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud de este año. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, Ana. Os comparto la pantalla. Muchas gracias por contar conmigo para participar en este taller, en primer lugar. Mi nombre es Marina Morales Ibor y, como bien ha dicho Ana, soy técnico superior del área de calidad sanitaria del agua y riesgos ambientales dentro de la Subdirección General de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad. Y bueno, a continuación voy a presentar los cambios y las novedades del Plan Calor durante la temporada de 2025. Bueno, pues en primer lugar y en el marco de este plan, para evitar los episodios los ocurridos en 2003, en el año 2004 se inició en España el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud. Pues bien, este plan, o sea, el objetivo de este plan fue reducir, y bueno, a día de hoy también, el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de temperatura. El Ministerio de Sanidad planifica y gestiona este plan y es indudable su relevancia como un instrumento de prevención de los efectos de las altas temperaturas. Así pues, el diseño y el desarrollo de los sistemas de información meteorológica, como bien ha comentado Paco, ha sido una pieza clave del éxito del plan. A ver. Vale, pues el periodo de activación de este plan es desde el 16 de mayo al 30 de septiembre, si bien incluye un periodo de flexibilidad que llamamos internamente periodo de vigilancia, en el que se están controlando las temperaturas y también se hace un registro del 1 al 15 de mayo y del 1 al 15 de octubre. El ámbito de desagregación es de forma territorial en zonas de meteosalud, que se definen como zonas de predicción meteorológica con similares climatologías de fenómenos meteorológicos adversos. Estas zonas se encuentran a un nivel inferior de la información provincial. Este cambio se instauró en el plan de 2024. Como fundamentos del plan nacional, es clave la implicación con los servicios sociales, y ya que son las personas mayores las más vulnerables, así como las participaciones con administraciones tanto a nivel central como autonómico y local, y la concienciación y el apoyo a los colectivos más sensibles.
Así bien, es también una pieza fundamental de este plan la información a los ciudadanos, a los grupos de mayor riesgo y a los profesionales. Es por eso que contamos con diferentes grupos de trabajo y algunas de las entidades implicadas en este plan nacional son Salud Pública, Protección Civil, Servicios Sociales, la Oficina Española de Cambio Climático y también nuestros compañeros de AEMET. En cuanto al impacto en la salud de las temperaturas extremas, pues bien, la exposición humana a temperaturas ambientales, como bien sabemos todos, puede provocar una respuesta fisiológica insuficiente del sistema termorregulador. Y es por eso que el calor excesivo puede alterar nuestras funciones cuando el organismo es incapaz de compensar estas variaciones de la temperatura. El exceso de mortalidad se ha asociado a periodos de 3 o más días consecutivos y es por eso que posteriormente veremos el algoritmo que estamos utilizando para el cálculo de esa mortalidad y para el cálculo de los niveles de riesgo que reportamos diariamente. Y pues bien, la mortalidad asociada a las altas temperaturas en un estudio que se realizó en España desde el año 2000 hasta el 2009 estima que unas 1.300 muertes al año son atribuibles a las altas temperaturas. Es por eso que según el sistema del MOMO en el año 2022 finalizó el periodo estival con 4.789 defunciones atribuibles al calor, que fue el año con más excesos, seguido del 2023 con 3.009. Si bien es cierto que, como se ha publicado en días pasados, este año ha sido uno de los junios más calurosos hasta el momento. O sea, esperemos no superar esta cifra, pero es verdad que las cifras están aumentando. Pues bueno, la exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud y la rúbrica identificada como causa de mortalidad directa por exceso de temperatura ambiental en el CIE es exposición al calor natural excesivo. Así bien, contamos con síntomas de un golpe de calor, la elevación de la temperatura corporal alcanzando, incluso superando en algunos casos 40 grados Celsius, la piel caliente, roja y seca, fatiga, hiperventilación, náuseas y vómitos, alteración del estado mental, incluso coma o pérdida del conocimiento. Pues bueno, respecto a los factores de riesgo frente a las altas temperaturas, se pueden clasificar en 3 grandes grupos, como son los personales, ambientales, laborales y sociales o locales. Estos mismos factores se pueden consultar en el plan, cuyo enlace dejaré a continuación. Y pues dentro de los personales pues se puede ver personas mayores, mujeres gestantes, personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mentales, con enfermedades crónicas sobre todo. Y luego en relación con los ambientales y laborales y sociales, pues personas sin hogar o personas que viven en condiciones económicas desfavorables o en casas mal aclimatadas, etcétera. Pues bien, las temperaturas umbrales de impacto en la salud por altas temperaturas se han calculado mediante el análisis de la asociación entre series temporales de mortalidad y temperatura. Esta metodología establece la temperatura a partir de la cual el incremento de la mortalidad es estadísticamente significativo. Dicho procedimiento se basa en la metodología consolidada en la literatura científica actual. Bueno, aquí podemos observar los umbrales de mortalidad por ola de calor según las zonas de Meteosalud en España. Las zonas que se pueden observar en blanco son zonas que se ha calculado su temperatura umbral en base al percentil provincial en la serie de temperaturas de la zona espejo definida por AEMET. Simplemente mencionar, y al final esto es una forma más visual de presentarlo. En cuanto al algoritmo que estamos utilizando en el plan que ya veníamos utilizando en el plan del año pasado, 2024, se cambió en 2023 y se estableció como la diferencia entre la temperatura máxima prevista y la temperatura umbral, solo cuando la temperatura máxima prevista sea mayor a la temperatura umbral establecida, con una persistencia en el tiempo de 3 días.
el valor resultante se multiplicará por un factor de riesgo que varía en función de la provincia y la zona isotérmica, el cual para esta temporada seguirá siendo igual a 1, como bien la temporada pasada. En función del resultado del algoritmo se establecen los diferentes niveles de riesgo, nivel 0, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, asociados cada uno de ellos al color a un color, básicamente, porque el nivel 0 se establece como un color verde, el nivel 1 amarillo y así hasta el nivel 3, que es el color rojo. En cuanto a la evolución de los planes del calor, desde la ola de calor que tuvo lugar en 2003, perdón, la cual impulsó los planes de prevención frente a altas temperaturas, como bien he mencionado antes, el Plan Nacional ha ido sufriendo cambios y mejoras. Para la temporada 2025 se preveía más bien que el cambio de hora en los avisos de niveles de riesgos, así como un preaviso, con el objetivo de alertar lo antes posible a las comunidades autónomas y a la población. Y además, aunque ya el 16 de junio de 2024, en el plan del año pasado, se establecieron las zonas de meteosalud, este año se preveía que se establecieran durante la temporada completa. Y así ha sido desde el 16 de mayo. Como bien he mencionado antes, aquí se pueden ver los cambios de forma más visual. Se ha sufrido un cambio en la hora del envío de las alertas. El año pasado se realizaba a las 10:30 y este año se adelantó a las 9:30. También en esta temporada se está enviando un nuevo correo a las 2:30 con la previsión del día siguiente. Esto fue una petición de algunas empresas y comunidades autónomas, ya que algunos trabajadores están expuestos muchas horas a las temperaturas extremas con objeto de alertar lo antes posible. Y esto ha supuesto una mejora en la comunicación, por supuesto. Vale. Creo que... vale, perdón. Pues nada, aquí podemos ver que para la comunicación e información a la población establecemos la página web del Ministerio de Sanidad, así como información a través de redes sociales, y también contamos con un servicio de suscripción de temperaturas y niveles de riesgo gratuito, donde los usuarios reciben diariamente la previsión de las temperaturas. Así como bien también se está viendo en medios de comunicación, como bien son las diferentes redes sociales o la prensa. Aquí está un link que no sé si podréis acceder, si no luego lo pongo en el chat sin problema, donde podéis acceder al servicio de suscripción y a la página del calor. Y bueno, frente a la comunicación, respecto a la comunicación del riesgo, siempre abogamos por recomendaciones generales de prevención y protección frente a las altas temperaturas, porque si bien es cierto que no siempre contamos con el nivel rojo de alerta, está bien considerado y al final es una alerta y una buena prevención el hecho de alertar sobre a toda la población, a pesar de la zona en la que residan o se encuentren en ese momento. Y como recomendaciones generales, pues podemos observar beber agua y líquidos, evitar las bebidas con cafeína, sobre todo y prestar atención a los bebés y a los menores, así como a las personas mayores, permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, sobre todo a las horas altas de calor, así como reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día, usar ropa ligera o no dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado, especialmente menores o mayores, y consultar con el profesional sanitario de síntomas que se prolonguen en el tiempo, y así como hacer en el hogar, hacer comidas ligeras siempre que sea posible y mantener las medicinas en un lugar fresco. En cuanto al material divulgativo, también en nuestra web podemos encontrar diferentes materiales en colaboración con otras entidades y en resumen,
En cuanto a la evaluación del Plan Nacional, también remarcar que una vez finalizada la temporada estival se realiza un informe con los resultados obtenidos. Este informe incluye información sobre la situación climatológica en España durante los meses de verano, la activación de los niveles de riesgo, la monitorización de la mortalidad diaria realizada por el MOMO, así como la mortalidad específica y la información a la población. También ahí podemos ver el link y pues por mi parte ya nada más. Muchas gracias por contar con nosotros y cualquier duda es bienvenida. También os he dejado el correo por si hay alguna duda, los podéis escribir sin problema. Gracias. Muchas gracias a ti, Marina. Si nos solicita a los asistentes si nos puedes remitir a la Secretaría de la Red la presentación y Sí, nosotros se claro. la haríamos llegar a todos los asistentes. A mí sí me gustaría preguntarte, has comentado que se lanzan 2 alertas sanitarias al día, ¿no? Que la habéis modificado respecto al año pasado. Me gustaría saber a quién se envían esas alertas. Se envían a todos, es decir, a las comunidades autónomas y normalmente a los servicios de prevención. Es cierto que los usuarios reciben la alerta a las 11 de la mañana, que es como estaba también el año pasado, pero las empresas y todos quien nos lo requiera, desde las comunidades autónomas sobre todo, pueden acceder a esas 2 alertas diarias. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de la pantalla, porque si no, pues Marina, pues si nos quieres acompañar, pues nosotros encantados, vamos a proceder a presentar la guía, vamos, la aplicación la metodología de aplicación de la guía de elaboración de planes locales de actuación ante altas temperaturas que desarrollamos en 2024 y que este año con la asistencia técnica de Socotec pues hemos tratado de aplicarlo en 9 entidades locales, ¿vale? Y hemos más o menos conseguido elaborar pues un pequeño borrador inicial en el cual los ayuntamientos han seleccionado cuáles creen que serían las medidas más recomendables a poner en marcha desde un punto de vista preventivo, otras más inmediatas y luego también tienen una pata de comunicación que en principio pues hoy no vamos a abordar, lo dejaremos para otra ocasión. Entonces, bueno, pues lo que tu agenda te permita, nosotros en este caso, si no hay preguntas para Marina, le cedo la palabra a Sergio Gracia, técnico de desarrollo de negocio y sostenibilidad de Socotec, que como comentaba ha sido la asistencia técnica que nos ha ayudado a aplicar la guía de elaboración de planes locales de actuación ante altas temperaturas en 9 entidades locales. Pues si te parece, Sergio, les cuentas tú un poco cómo hemos hecho para seleccionar climas, entidades locales y para tratar de ayudarles a tener un borrador con el que trabajar. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Permitirme que voy a compartir la pantalla. Muy bien. En primer lugar, agradecer a la Federación Española de Municipios y Provincias, primeramente, el poder haber trabajado con ellos en este proyecto que os voy a comentar ahora y el poder estar aquí hoy para poder contaros a todos vosotros cuál es el proyecto que hemos desarrollado y cuál es el inicio de estos planes que se basan en una guía que, ya, como decía Ana ahora, ya había salido en 2024 por la Federación Española de Municipios y Provincias. Agradezco mucho la intervención tanto de Francisco como de Marina porque, bueno, me han permitido quitarme un trocito de la presentación. Está claro que tenemos muchos titulares en toda la prensa indicando pues, que las temperaturas están empezando a subir y que esto pues, puede derivarse en efectos sobre la salud muy adversos. Entonces, no me voy a detener más tiempo aquí. Sí que quería que fueseis conscientes de esta problemática que nos encontramos porque todo lo que voy a comentar yo en el proyecto que hemos desarrollado va a ir en relación a este aumento de temperaturas. Sin más, simplemente que conozcáis que pertenezco al grupo multinacional Socotec. Somos una consultora y un grupo de ingeniería que está presente en más de 28 países y bueno, trabajamos en tema de energía, medio ambiente y edificación. Vámonos un poquito a comentar cuáles son los objetivos del proyecto que hemos desarrollado. Como adelantaba Ana, hemos desarrollado 9 planes locales
y para ello nos hemos basado en la guía de altas temperaturas que ya se había desarrollado por fin el año pasado. Primeramente, lo que hicimos fue hacer una actualización de la guía y posteriormente hicimos un proceso primeramente común y luego individualizado con 9 entidades que seleccionamos en función de unas características concretas que ahora os mencionaré, y el objetivo al final de este proyecto pues era, a través de estas 9 entidades con las que se ha trabajado, hacer un proyecto que pudiera ser replicable a cualquier entidad local situada en el territorio nacional. El objetivo era encontrar pues acciones de prevención, de mitigación, que permitieran que si nos encontramos en una situación de emergencia por una ola de calor, pues al final sepamos cómo actuar. El proyecto en sí ha conllevado unos objetivos relacionados mucho más amplios, pero quiero que entendáis que un poco el objetivo básico o principal de este proyecto pues es ese, el que podamos tener unos ejemplos como caso de éxito que sirvan como marco de referencia para cualquier otro municipio. Las fases del proyecto, como veis en pantalla, las hemos dividido en 6. Primero, como estaba comentando antes, se hizo una revisión de actualización de la guía, ¿vale? Es muy interesante, agradecería que luego os la compartieran y la podáis ver porque realmente explica cómo llevar a cabo un plan de actuación frente a altas temperaturas. Por consiguiente, hicimos la selección de las 9 entidades locales que han participado en este proyecto. La siguiente fase ya fue, una vez seleccionadas esas entidades locales, realizarles un diagnóstico. Como veremos, pues factores como demografía, economía, clima, influyen mucho en cómo elaborar tu plan en tu entidad local. Hicimos unas reuniones individuales con ellos, donde trabajamos un poquito, pues afinar ese diagnóstico y encontrar un poquito relaciones con otros planes que ya se están implementando. Destacamos unas acciones a implementar y por último pues ya elaboramos los planes de referencia. Me voy a ir centrando fase a fase para que podáis conocer un poquito cómo ha sido el desarrollo del proyecto. Primeramente lo que hicimos fue la revisión de la guía. Aquí quizás como aspectos destacables podría decir que se cambió la metodología en la que se revisaba cuando se entraba en una situación de emergencia. Esto venía a través del ministerio, como acaba de comentar Marina. Y también hicimos una revisión y actualización de todos los reales decretos, leyes, planes estratégicos, autonómicos, locales, supramunicipales, que influían directamente con lo que es un plan de actuación ante altas temperaturas. Pues muchos de vosotros conoceréis, por ejemplo, los PACES, conoceréis los planes de adaptación al cambio climático, diferentes estrategias y planes que se van desarrollando y que tienen mucha relación con los planes que vamos a comentar ahora. Además de esto, pues se fueron actualizando ciertos enlaces que servían un poco para que cuando alguien vaya a hacer uso de esta guía, pues pueda acceder a determinados elementos que serán importantes de cara a elaborar el plan. Para la selección de entidades, y empezamos ya en una parte importante, lo primero que se hizo fue identificar los climas principalmente que se encuentran en España. Hay diferentes clasificaciones de climas en España. Nosotros nos basamos en esta porque considerábamos que era la más apropiada para el desarrollo de este proyecto. Y como vemos, hay algunos climas que quizás abarcan más parte del territorio que otros y esto hace que pueda haber complejidades en cuanto a entender si un clima puede afectar igual o no a una entidad local. Tenemos por un lado el clima árido, ¿vale? Principalmente en la región de Murcia. También tenemos el clima oceánico atlántico en el norte de España. El clima mediterráneo que abarca toda la parte costera sureste. Y por último, por así decirlo, en lo que sería la península nos encontraríamos con un clima montañoso, ¿vale? En determinadas localidades y un clima continental que abarca gran parte de la península. Finalmente, en el clima subtropical insular es el que encontramos en las Islas Canarias. Es verdad que las Islas Baleares no tienen el mismo clima que las Islas Canarias y pese a ser islas se identifican mejor con un clima mediterráneo, ¿vale? Entonces, características principales o más llamativas de cada clima, pues si nos fuésemos al clima árido, pues diríamos que es un clima muy seco en cuanto a precipitaciones. En cuanto al clima oceánico atlántico, diríamos que es un clima donde precisamente lo más importante es lo contrario, hay muchas precipitaciones y hay variaciones de temperaturas. Es cierto que no se suelen encontrar temperaturas tan altas
como las que nos podríamos encontrar en el clima mediterráneo, especialmente en el sur. El clima mediterráneo también abarca bastantes diferencias, de aquí a que hayamos desarrollado no solo 6 planes, uno por cada clima, sino 9 planes, porque tanto en el clima continental como en el clima mediterráneo, pues hemos intentado hacer varios ejemplos que puedan ilustrar a otras entidades locales que se encuentren cercanas. El clima mediterráneo tiene inviernos fríos, veranos calurosos en líneas generales, perdón, estas son características del clima continental. Y por último, el clima mediterráneo varía mucho, como decía, entre el norte y el sur. No se caracteriza por bajas o altas precipitaciones ni por excesivas temperaturas en cuanto a poco calor. Aquí os presento un poco las entidades seleccionadas. Como veis, abarcan tanto climas de toda la península como también los que son pertenecientes a las islas. En primer lugar tenemos Alicante, con un clima mediterráneo del norte, Arroyo de San Serván, que es un clima continental del sur, Carballeda de Avia, que es clima atlántico de interior, Lorca, que pertenece al clima árido, Rota, Mediterráneo del sur, Santa Cruz de Tenerife, hace mención al subtropical, Santander, Atlántico costero, Valdepeñas, continental del sur y Zaragoza, continental del norte. Como veis, hay varios ejemplos de continental porque es el que más abarca en extensión. Y luego también quiero hacer especial mención a que quisimos hacer unos planes donde entrasen, por un lado, entidades locales que son muy grandes, ¿vale? Que al final pueden abarcar muchas medidas o muchas tipologías de medidas, y también combinarlo con entidades locales más pequeñas para que se entienda que esto es replicable a cualquier municipio o entidad de nuestro país. ¿Y cómo fue el proceso en el desarrollo de los planes? Pues el proceso se dividió en 4 fases. Inicialmente el diagnóstico, un tema de planificación. Una vez evaluado al municipio o la entidad local, se hizo una planificación de cómo se iba a trabajar con él. Una fase transversal, que sería la fase de planificación y comunicación constante, tanto con la entidad local como con el ministerio y la elaboración del plan de actuación nacional. Y por último, una fase de implementación, evaluación y actualización de este plan. Porque bien se han definido acciones a acometer, bien también se han visto acciones que ya estaban acometidas, y por otro lado, pues también queríamos poner una serie de indicadores que evaluasen que esto fuese efectivo o no, todo lo que estábamos realizando, y cómo poder hacer un seguimiento continuo del mismo. Para el diagnóstico de la entidad local, principalmente lo primero que se hizo fue identificar guías y protocolos o planes estratégicos existentes dentro de ese municipio para poder entender cuál es la trayectoria en términos de cambio climático y sostenibilidad que se venía trayendo dentro del municipio, porque había muchas acciones que ya podían utilizarse para integrarse en este propio plan de frente a altas temperaturas. Y una vez ya entendidos cuáles son los planes que tenía el municipio anteriormente, se definió una caracterización del municipio basado en información demográfica, ¿vale? Principalmente entender que cuando vayamos a aplicar medidas o acciones frente a altas temperaturas, no es lo mismo estar en un municipio que cuenta con una población muy envejecida que cuenta con una población joven, porque a lo mejor la población envejecida puede tener más riesgos ante altas temperaturas o frecuenta una serie de servicios diferentes a los que hace una población más joven. También por tipología de sexo, tanto hombres como mujeres. También entramos en el apartado económico. Es cierto que lo veremos un poquito más adelante. Hay ciertos colectivos que son muy vulnerables y, por ejemplo, ante estas temperaturas podemos encontrarnos personas sin hogarismo. Entonces, aquí también era importante evaluar el aspecto económico de la entidad local para entender pues, qué tipo de población y qué tipo de red económica existía para poder intentar enfocar más las acciones hacia ellos. Por supuesto, la información climática, primordial. Ya hemos venido anticipando un poquito los distintos climas que se evaluaron, y en cada caso pues, se vieron aspectos como temperaturas máximas o mínimas, precipitaciones, etc. E información complementaria, ¿vale? Que un poco permitía entender algunos aspectos como ver si todos los municipios ya tenían algunas cuestiones o no de planes de altas temperaturas,
si tenían medios para hacer la comunicación a toda la población, etc. Además de esto, se hizo una identificación de población vulnerable y del entorno, ¿vale? Que son los puntos 4 y 5 que estáis viendo en pantalla, pero como me parecía que quizás no se iba a entender demasiado bien viéndolo así, he preferido traeros esta diapositiva, ¿vale? Primero, si nos centramos en el gráfico del medio, ¿vale? En la tabla del medio, vemos la identificación de población vulnerable. Ya la mencionaba antes Marina, pero voy a recalcarlo un poquito. Sobre todo tenemos que fijarnos en las personas mayores de 65 años y menores, personas que estén en embarazo o lactancia, que tengan enfermedades crónicas, que consuman cierto tipo de medicamentos o que tengan otro tipo de enfermedades. Identificada la población vulnerable, los planes se dirigieron hacia ellos y por otro lado identificamos también en el diagnóstico inicial con qué servicios y con qué infraestructuras contaba cada entidad, porque a lo mejor no es lo mismo irnos a una entidad local que pueda estar en el norte, que a lo mejor por tema de precipitaciones, si nos vamos a centrar en centros deportivos, por poneros un ejemplo, lo más normal es que tengan centros deportivos cubiertos. En cambio, si nos vamos al sur de la península, nos podemos encontrar que en Andalucía los centros deportivos están abiertos. Entonces, la influencia del calor en centros deportivos cerrados o en centros deportivos abiertos varía mucho. También podemos ver, por ejemplo, pues qué medidas aplicar, ¿vale? Había una medida a aplicar que era que en los asfaltos de los terrenos, muchas veces en las calles, se guarda mucho calor y emite mucho calor hacia arriba. Entonces, como propuesta de mejora, se planteaba por las noches intentar hacer un riego, por así decirlo, entrecomillado, de los asfaltos para que no se albergase tanto calor. Pues a lo mejor en zonas áridas donde no hay mucho recurso hídrico, no es la mejor medida a implementar. Por lo tanto, era importante ver pues, qué servicios y qué infraestructuras había existentes en el municipio. Aquí tenéis un ejemplo de algunos de los gráficos y diagnósticos analizados. Pues vemos, por ejemplo, una pirámide poblacional, temas económicos, tenemos un mapa de sombras, muy importante también identificar si existen sombras o no dentro del municipio, de tal manera que la población no esté tan expuesta hacia posibles olas de calor. O, por ejemplo, tenemos diferentes infraestructuras en la margen derecha, concretamente estos son centros ubicados en Zaragoza. Como decía, el trabajo se desarrolló una vez se tuvo ese diagnóstico inicial, pues en comentar cómo se había previsto ese diagnóstico, cuáles eran las características del municipio, entender los planes existentes y identificar qué acciones eran más convenientes a implantar en cada municipio. Entonces, por aquí fue una relación transversal con varias reuniones donde se fue teniendo información sobre ello y se planteó lo que vamos a ver ahora, que en definitiva son las acciones que se implantaron. Cada municipio tendrá diferentes acciones, ¿vale? Pero sí que es verdad que todos ellos comparten que todas las acciones se dividen en tres categorías. Por un lado tenemos las acciones de prevención, ¿vale? Estas serían las que haríamos, como bien dice la palabra, antes de que surja una ola de calor. Es decir, vamos a poner medios para que cuando haya una ola de calor, pues los efectos sean menores que los que habría si no hubiésemos actuado con antelación. Por otro lado, tendremos las acciones de respuesta inmediata, nos encontramos inmersos en una ola de calor y tenemos que dar respuesta. Entonces, aquí son acciones muy rápidas que se tienen que tomar en una determinación de tiempo muy pequeña y que sirven pues, para intentar frenar al máximo estos efectos adversos que puede provocar la ola de calor. Y por último, acciones, digamos, transversales, porque podemos encontrar acciones tanto de prevención como de respuesta inmediata relacionadas con comunicación y sensibilización. Por traeros unos ejemplos, en medidas de prevención podríamos hablar de medidas enfocadas, por ejemplo, a rehabilitación de edificios, mejora de la eficiencia energética de los edificios, incluso acciones simples como puede ser el repintado de blanco de las fachadas. Esto hace que mitiguemos el calor. En acciones de respuesta inmediata, pues a lo mejor tener un kit de supervivencia en las oficinas de turismo que permita entregar a la población pues botellas de agua, abanicos, etcétera, y que permitan que si nos estamos enfrentando a una ola de calor, pues sepamos dar respuesta en ese momento. Y por último, por poneros algún ejemplo de comunicación y sensibilización, pues también podríamos hacer bien
acciones que ya comentaba antes tanto Ana como Marina de cómo alertar a la población de que estamos ante una ola de calor, o incluso algo más cotidiano como puede ser el formar a los profesores de las escuelas o a los conductores de los autobuses en medidas de primeros auxilios para evitar estas olas de calor. No me voy a centrar en esto porque ya lo hemos visto antes. Dependiendo de las temperaturas máximas que se puedan dar en un municipio durante 3 días consecutivos, pues en diferencia de las temperaturas umbrales nos encontraremos en una situación de riesgo u otro. Todas las medidas que veíamos antes, clasificadas en respuesta inmediata, comunicación y prevención, también fueron clasificadas en función de su riesgo, ¿vale? Pues no, había algunas que había que implantarlas cuando estábamos en un riesgo alto, y hay otras que igual en una situación de riesgo bajo ya era conveniente ponerlas en marcha. Los resultados del proyecto, como veis en pantalla, fueron muy diversos. Si veis en comparación con las medidas de prevención, respuesta inmediata y comunicación, se hizo más foco en las medidas de prevención y de respuesta inmediata, ya que las acciones de comunicación suelen ser muy similares unas entre otras. En cambio, las acciones de prevención y respuesta inmediata te permiten un poco estar prevenido a cómo implantar los planes, diferenciando entre unas posibilidades u otras. Cada entidad local tiene sus propias medidas y con ello pues se elaboró un plan completo que tendréis a disposición próximamente en una página web. Esto servirá en la página web que vamos a desarrollar. Cada municipio podrá escribir su nombre y podrá ver en qué plan debería reflejarse para poder actuar. Además de esto, a todas las entidades participantes en el proyecto se les entregaron unas herramientas tanto de Excel como de Power BI que les permitía hacer un seguimiento de las acciones que iban implementando, de las acciones que estaban previstas por implementarse y de cuál era la efectividad de esas acciones que se estaban desarrollando. Y esto es todo. Espero no haberme ido mucho en tiempo y muchas gracias por vuestra atención. Quedo atento a cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Pues muchas gracias, Sergio. Lo que sí que hemos recibido, Marina, es una pregunta para ti. Nos preguntan desde el Ayuntamiento de Puente Genil si se están revisando los niveles de riesgo que trasladáis a diario, que si hay conocimiento de algún fallo o error. Y lo comenta porque parece ser que en ocasiones se han quejado en algún medio de comunicación y nos ha puesto el enlace. No sé si quieres pinchar y ver la noticia. Sí, justo se han revisado los niveles de riesgo con los umbrales. Hubo un fallo en una zona de Burgos, pero concretamente en Córdoba están, bueno, y en el resto de zonas de Metro Salud se están emitiendo los niveles de riesgo correctamente. Si bien es cierto que estamos actualizando los umbrales y para la temporada que viene se prevé que se tengan unos nuevos umbrales de cálculo. Y si bien es cierto que lo que menciona Rafael, si bien es cierto que estamos en contacto con los de Córdoba porque sí que está habiendo algunos problemas por fallecimientos de golpes de calor. Pues muchas gracias, Marina. A la pregunta de cuándo estará disponible la herramienta Excel, pues están trabajando en ello y lo antes posible se subirá a la página web de la Red Ciudades por el Clima. ¿Vale? Esperamos poder terminarlo en 1 o 2 semanas. Estamos terminando las revisiones de la guía, ya está prácticamente maquetada, solo hay que montarla y también trasladarla a los que nos mantienen la página web para que la suban. Yo espero que lo que queda de mes de julio lo tengamos terminado, la verdad. Correcto. Si no tenéis más preguntas para Sergio, pues damos paso a la siguiente mesa de debate, que sería la presentación de los resultados de los planes piloto. Y para ello nos acompañan Juan Luis Vélez Saluce, que es el jefe de servicio de Alcaldía y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante, y Gregorio Sánchez, que es el teniente de alcalde de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas. Entonces, les hemos invitado, bueno, pues para que nos cuenten un poco qué medidas ellos han seleccionado, cuáles ven más viables poner en marcha, cuáles ya tenían realmente
en marcha en otros planes, por ver un poco realmente la complejidad, ¿no?, que conlleva luego el trasladar estos planes que elaboramos desde un punto de vista, ¿no?, teórico y que luego hay que llevar a la realidad del ayuntamiento. Entonces, pues si quieres comenzar tú, Juan Luis, bienvenido. Sí, de acuerdo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ana, por la invitación a participar. Y también gracias al equipo de Socotec y a los compañeros de la consultora que nos eligieron y han estado trabajando estos meses de manera muy rápida y muy concentrada, porque el plazo era muy breve, y hemos podido llegar al final a la generación de estos planes de actuación que en principio en Alicante estamos muy satisfechos con los resultados. Alicante, por supuesto, por la zona en la que estamos, pues teníamos algunas medidas ya en marcha, existían planes de actuación, de prevención de los efectos sobre la salud, de las altas temperaturas, tanto de la Comunidad Valenciana como de Diputación de Alicante, y pues es cierto que como con el mínimo de conciencia que tenemos, pues hemos ido implementando algunas medidas que luego han sido recogidas también en el plan. Pero el plan contiene muchas propuestas de medidas de actuación que van a completar mucho y a mejorar la actuación municipal en este tema, y muchas medidas nuevas que no habíamos tenido en cuenta, no nos habíamos planteado. Deciros que estamos en esta primera fase, dando a conocer y discutiendo con el resto de concejalías el plan que se nos presentó a finales de mayo o junio, ¿vale? Y dado lo reciente del documento, pues hay algunas concejalías que están ya colaborando y trabajando, pero otras vamos a tener que esperar posiblemente hasta septiembre. Sí que hemos hecho una adaptación de nuestro plan de actuación que teníamos, como os digo, con el programa de prevención de la Comunidad Valenciana. Entonces, este plan que se nos ha presentado por la FEMP coincide mucho, y estamos intentando aglutinar y que lo que estamos haciendo previamente pues sirva, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo ya estamos dando una información diaria por medio de un correo electrónico online que manda el servicio médico, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con el nivel de riesgo que hay en la Comunidad Valenciana y en nuestro municipio en concreto. Nosotros tenemos un umbral de riesgo que está marcado en los 35,2 grados. Entonces, pues damos información todos los días sobre cuál es el nivel de riesgo actual, que se espera durante la jornada, y las medidas que habría que tomar o poner en marcha, medidas generales de prevención con respecto sobre todo a los trabajadores municipales, de las contratas y de todos los que tenemos trabajadores trabajando en la calle, sobre todo en servicios de limpieza, policía local, prevención, zonas verdes, etc. Luego, respecto a actuaciones que tenemos previstas en el plan y que ya se han podido incluir en nuestra línea de actuación, pues han sido, por ejemplo, la instalación de paneles solares y de instalaciones de energía fotovoltaica en centros escolares, y lo último, la naturalización y creación de zonas de sombra en patios de 14 colegios públicos que hemos acometido en lo que va de año 25 y que hemos terminado ahora justo en final de curso. Esto ha supuesto pues remodelar un poco los patios de los centros escolares afectados, que han sido 14, como os digo. Hemos creado con plantación de arbolado de sombra en unas zonas mucho más fresquitas y más agradables para que en momentos de ola de calor puedan estar los niños en el patio y hagan sus actividades, y además hemos mejorado la calidad ambiental un poco de los patios, evitando que sean zonas simplemente asfaltadas o pavimentadas. Esperamos seguir implantando y dinamizando todas las actividades y acciones propuestas en el plan de acción, con participación sobre todo de las concejalías de acción social y de coordinación de proyectos, y ya os digo que a partir de septiembre sí que le vamos a dar un empujón para ir empezando a recopilar los datos obtenidos y ver un poco las líneas de cada línea de actuación, de cada acción, con cada concejalía y con cada responsable, para poner en marcha el plan realmente y hacerlo coincidir con el resto de planes de actuación que tenemos en el municipio. Y esto es todo. Muchas gracias, como te digo, y a disposición de lo que podáis necesitar. Pues muchísimas gracias.
Si te parece, Gregorio, nos comentas desde Valdepeñas lo que estáis haciendo y si queréis podemos abrir un turno de preguntas, aprovechando que vamos bien de tiempo. Sí, buenos días. Yo me uno a los agradecimientos que ha hecho Juan Luis. Y bueno, pues empezar diciendo bueno, que la oportunidad que se nos dio a Valdepeñas en el momento en que somos seleccionados para elaborar ese plan piloto de actuaciones ante las altas temperaturas y en concreto a lo que representaba el clima continental sur y en referencia a una pequeña ciudad, una mediana ciudad, 30.000 habitantes. Es decir, nosotros no teníamos elaborado nada con anterioridad en este sentido. Lo que se venían haciendo era acciones esporádicas de diferentes concejalías y bueno, conforme se iba ocurriéndose las cosas y sobre todo de manera preventiva o más de comunicación y divulgación. Tener este plan nos ha facilitado sobre todo y principalmente tener ese marco metodológico. Yo creo que es importante resaltar esto. O sea, pues, nos ha posibilitado tener ese análisis, ¿no? De saber por qué queremos hacer las cosas en base a un análisis concreto. Nos ha posibilitado marcar objetivos y sobre todo diseñar acciones. O sea, ahora mismo tenemos acciones ya diseñadas, que las tenemos temporalizadas, que las tenemos presupuestadas y que ya nos marcan el desarrollo de unas acciones en concreta. Todo esto teniendo en cuenta, claro, que cuando queremos trasladar planes o programas o guías que se hacen a nivel nacional o autonómico, luego muchas veces pues nos tenemos dificultades para trasladarlo a lo local, a lo concreto, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que se ha hecho ya identificando desde el primer momento y evaluando los riesgos locales asociados a las altas temperaturas. Eh, Actividades o riesgos que podíamos conocer o que podíamos intuir, pero que de verdad que nunca las habíamos tenido estructuradas, nunca las habíamos compartido entre los diferentes agentes que hemos estado implicados en el desarrollo y yo creo que nunca las habíamos analizado en realidad y mucho menos las habíamos priorizado. Entonces, eso sería la parte principal, ¿no? Y lo más importante del plan con el plan, y por eso, bueno, un poco algo de comunicaciones para animaros e invitaros a que desarrolléis este tipo de planes. Nosotros, bueno, pues tenemos ahora una serie de medidas que tienen que ver, como se ha dicho antes, con la prevención y la mitigación adaptadas a nuestra realidad. Es decir, hay 15 medidas prioritarias ya totalmente estructuradas y sobre todo yo resaltaría que nos facilitan su presupuesto, o sea, que nos facilitan que de cara ya al presupuesto del año 2026 nosotros tengamos claro qué medidas vamos a desarrollar y qué costes van a tener para que se tengan en cuenta, porque esto al final, si detrás de estas medidas no hay presupuestos para llevarlas a cabo, se van a quedar en la guía, no van a ejecutarse. El protocolo de actuación y respuesta ante las emergencias derivadas. Aún lo tenemos que terminar, está aún por hacer, pero ya sabemos qué queremos hacer y cómo hacerlo, ¿no? Con lo cual también nos facilita esas actuaciones, ¿no? Y luego las medidas de sensibilización a la ciudadanía respecto a las consecuencias del cambio climático, que yo creo que todavía tenemos que seguir insistiendo, porque por mucho que se esté diciendo y que seamos conscientes, todavía hay una parte de la población que creo que no es consciente de esto. Y luego, paralelamente a esto, lo importante también, los indicadores de seguimiento, ¿no? Y las medidas planteadas para ver su efectividad, que era un poco lo del Excel que se comentaba antes, ¿no? Es decir, el que una vez que las implementemos y que las desarrollemos, tener esas medidas, saber cómo vamos a evaluar esas medidas, cómo va a ser el seguimiento para valorar también la efectividad. Y luego, o importante, integrar, ¿no? Esto en el plan local municipal de alta temperatura, integrarlo en otros planes, ¿no? Hablaba antes del presupuesto,
pero luego nosotros también tenemos un plan de renaturalización urbana, el plan concertado de servicios sociales, la agenda urbana local, es decir, integrarlo dentro de esos planes para que forme también una parte, incluso yo lo diría también, es decir, de cara a futuras subvenciones dentro del desarrollo de estos planes. Yo resaltar sobre el plan, que creo que ha sido un plan muy consensuado, en que han participado diferentes técnicos de las áreas municipales y yo creo que eso también, o por lo menos yo en Valdepeña lo quiero resaltar. Desde el primer momento había 12, 14 personas representando a las diferentes áreas municipales desde el inicio, del primer momento. Y esto hace que también esas áreas lo hagan suyo, porque bueno, nosotros aquí el plan, si queréis, lo hemos capitaneado desde el área de medio ambiente, pero aquí o todo el mundo hace suyo el plan o al final cojea. Entonces, yo creo en la importancia de que haya implicación de los diferentes técnicos y se haga suyo desde el principio. Y ahora estamos en una fase de participación ciudadana. Ahora mismo nuestro plan es accesible, se puede ver en la web municipal, valdepenas.es, y hay una pequeña encuesta, ¿no? a contestar. Son 5 preguntas breves por parte de los ciudadanos si están de acuerdo con el plan, si creen que Valdepeñas necesita un plan y qué medidas adoptarían. Esto también un poco lo que buscamos es ir metiendo ya esa parte de sensibilización, concienciación y también que los ciudadanos lo, lo vayan haciendo suyo. La verdad es que la mayoría de las respuestas, yo ya lo adelanto, lo que más nos piden son árboles. Nos piden sombra y nos piden árboles en su día. En total, como os ha dicho antes, se han sacado 22 medidas de prevención, 17 medidas de respuesta inmediata y 10 medidas relacionadas con la comunicación y la sensibilización. En total hay 49 medidas y de ellas hay 15 prioritarias. Da la casualidad, eso también en eso los técnicos coincidían, que desde el primer momento nosotros una de las medidas prioritarias era pues eso, la creación de un anillo verde, la plantación de arbolado urbano, ¿no? Que además en ese sentido ya tenemos planes paralelos que vamos a integrar bueno, un poco, no sé si queréis alguna medida concreta más, pero en realidad yo lo que estaría un poco por comentar es la necesidad o lo que nosotros valoramos como que ha sido un plan muy participado y, bueno, y que ahora todavía tiene una parte esa de participación ciudadana que lo queremos hacer más participativo. Y por poner alguna cuestión, donde más problemas hemos tenido es en identificar los niveles de riesgo, ¿no? Sí es verdad que ahí con Meteosalud nos ha facilitado el trabajo, nos está facilitando el trabajo. A nosotros las alertas nos llegan sobre las 11 de la mañana, ¿no? Pero aquí teníamos problemas porque, por otro lado, Protección Civil y la subdelegación de gobierno plantea otro tipo de alertas. Son mínimas las diferencias, ¿no? Pero eh, cuando aquí Meteosalud habla de nivel amarillo, bajo riesgo, ellos lo ponen ya a nivel amarillo, riesgo, ¿vale? Y con Protección Civil y la subdelegación de gobierno lo teníamos bastante peor porque nos llegaban las alertas al final de la mañana. Nos llegaban las alertas a última hora de la mañana. Lo bueno que tiene Meteosalud, y por eso yo también os invito a que podáis y suscribiros para recibir las alertas, es que, aunque las recibamos a las 11, pero está adelantando la de los 2 días siguientes, con lo cual ya puedes ir preveyendo si tienes que dar información ciudadana, si tienes que empezar a plantear algunas situaciones con los trabajadores. A nosotros, por ejemplo, nos viene muy bien para el tema de los trabajadores que tenemos en la limpieza viaria, parques y jardines, obras, sobre todo la gente que está trabajando en la calle al aire libre, ¿no? En la que se adaptan los horarios de un día para otro. Y no sé si hay una pregunta más o no sé. Pues muchísimas gracias, Gregorio, muchísimas gracias a los dos. No sé si alguno queréis trasladarle alguna pregunta más. He visto en el chat que nos preguntaban también por los planes, por los borradores de planes piloto que os hemos remitido. Y como os ha comentado Sergio Gracia, estará disponible en la página web de la Red Ciudades por el Clima, ¿vale? En el apartado de proyectos
Estamos trabajando en la construcción de un microsite en el cual se podrá acceder a todos los documentos que forman este proyecto. Estará la guía actualizada, estarán los planes piloto y habrá también la posibilidad de introducir el nombre de tu ayuntamiento y que te diga cuál de los planes piloto que se ha elaborado pues es el que más se te acerca y más o menos en qué porcentaje estimamos que es representativo para el municipio que introduce el nombre. Y pues entonces, si no hay más preguntas, pues procedemos con la última mesa de debate, para la que hemos invitado a la Diputación de Badajoz, a Santa Cruz de Tenerife y al Ayuntamiento de Santander y al Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo de esta mesa sería un poco ver qué sinergias tiene con otros planes y cómo se encajan las medidas de todos de los planes de altas temperaturas, pues eso, con otros servicios o con otros departamentos, ¿no? Un poco ya nos lo han dejado también entrever tanto desde el Ayuntamiento de Alicante como del de Valdepeñas. Pero para esta mesa hemos invitado a ciudades grandes y a una diputación para que nos contaran un poco más los entresijos ante los cuales se van a enfrentar ahora, para integrar y poner en marcha realmente las medidas que contemplamos en los planes. Entonces, para ello contamos con Álvaro Jiménez, técnico superior de Medio Ambiente del área de Transición Ecológica de la Diputación de Badajoz, con Raquel Palenzuela, jefa de Servicio Técnico de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Belén Domínguez, directora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, y con Jesús de la Osa, de la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza. Tenemos que excusar la asistencia de Marisa Campillos, jefa de la Oficina de Medio Ambiente, que no nos puede acompañar, pero doy fe que nos deja en buenas manos con Jesús. Entonces, por mi parte, nada más. Si quieres, Álvaro, cuéntanos un poco cómo planteáis desde la Diputación de Badajoz también el trasladar estos planes a otros ayuntamientos y cómo ayudarles a que los pongan en marcha. Buenos días, ¿me escucháis bien? Sí. Sí, Solamente advertir un pequeño error en el cartelito que tengo debajo, que no soy del Ayuntamiento de Badajoz, como decía Ana, de la Diputación. Eh, como estamos rodeados de ayuntamientos, es normal. Eh, pero, Ana, el habernos y agradecer también a Secotec el trabajo que ha hecho, especialmente a Sergio y a Elena. Y bueno, volver a poner sobre la mesa una reflexión inicial que la ponía Francisco Eras y también Sergio sobre el incremento de la sensibilidad, el incremento de la preocupación por el tema de las altas temperaturas. Es cierto que quienes trabajamos en los servicios públicos quizás somos conscientes de esto desde hace más tiempo, pero parece que hay una demanda creciente hacia las administraciones públicas, como no puede ser de otra forma, para que actuemos, para que atendamos a la población en este sentido, para que los protejamos. Y yo hago una analogía con lo que serían las situaciones de sequía o de inundaciones que se gestionan de forma planificada y que por eso me parece súper interesante, súper importante que todas las entidades locales, tanto desde el ámbito provincial, en auxilio a los pequeños municipios como los propios municipios grandes, pero no solo grandes, sino medianos y pequeños, pues hagan esta reflexión y esta selección y optimización de los recursos a través de los planes locales de actuación frente a altas temperaturas. Me parece súper importante que cuando lleguen los eventos, pues estemos preparados y sepamos qué es lo que queremos y lo que podemos hacer. En el caso de la administración provincial, en el caso de la Diputación, pues es un poco diferente nuestro papel con respecto a los planes de lo que puede ser un municipio, pero creo que también es interesante y también interesante especialmente para las pequeñas poblaciones, ¿no? Ahora mismo, hablando de las sinergias, que era la primera parte por la que nos preguntabais, en concreto con nuestra provincia, tenemos una oportunidad porque justo nos encontramos al inicio de la preparación de un plan de adaptación provincial al cambio climático. Es un plan en el que pretendemos de manera participada identificar las necesidades del territorio
establecer un mapa de vulnerabilidad y riesgo por localidades, y entonces creemos que los planes locales pues son un instrumento para llevar lo provincial a lo local. En nuestro caso, vamos a abordar un proceso de participación bastante amplio. Del trabajo de la elaboración del plan va a ser un 60%, y entonces aquí los propios municipios pues van a poder ya empezar a identificar acciones, y creemos que una de ellas pues va a ser precisamente la elaboración de planes locales de adaptación, de actuación frente a altas temperaturas. Además, el análisis de vulnerabilidad territorial que nosotros vamos a realizar pues conecta perfectamente con las necesidades locales que los municipios puedan identificar en sus planes, y así tendremos una estrategia coherente de lo provincial a lo municipal y viceversa. Por otra parte, el sistema de gobernanza que vamos a establecer desde el ámbito provincial, pues a la vista de nuestro proyecto piloto con Arroyo de San Serván y a la vista de esas actuaciones que estamos convencidos que van a surgir para el desarrollo de más planes municipales, pues ese sistema de gobernanza va a integrar tanto a los actores de los planes municipales como a la estructura de gobernanza territorial provincial. Es decir, que vamos a construir una gobernanza integrada. Esto podría derivar, por ejemplo, y aquí es donde nos vemos más activos en lo que es concretamente al desarrollo de planes municipales, en que la Diputación decida, utilizando el trabajo que se ha hecho desde la FEM, de extenderlo a otros municipios que efectivamente estén interesados, extenderlo, adaptarlo y acompañarlos en el desarrollo, o trabajar con ellos, o incluso hacerlo por ellos en el caso de los muy pequeños, ¿no? Esto serán decisiones posteriores. Vemos muy importante los planes municipales también, y con respecto al papel de la Diputación, en que si los ayuntamientos han identificado medidas que requieren de inversión y que son medidas que se escapan de su ámbito, porque es cierto que las entidades locales somos el primer golpe al que acuden a reclamar los ciudadanos, y especialmente lo sois los ayuntamientos, pero no somos los únicos competentes, ¿no? Entonces es posible que los ayuntamientos, especialmente los medianos y los pequeños, pues identifiquen medidas para las cuales necesitan ayuda de administraciones superiores. Todos los ayuntamientos, ese análisis hecho y esas medidas identificadas, nos lo ponen a los, digamos, mayores, nos lo ponen más fácil. Y no solamente a lo mejor para ayudas puntuales, sino para desde nuestras estrategias y nuestras previsiones, pues lanzar iniciativas pues de muchos tipos extensibles a todos esos ayuntamientos que, por ejemplo, hayan identificado la necesidad de establecer refugios climáticos y poder crear una red provincial de refugios climáticos, o sacar una línea de ayuda de manera extensiva para la instalación de elementos de sombra en espacios públicos. Es cierto que esto se puede hacer ya, pero si tenemos esos instrumentos de planificación donde se han establecido prioridades y donde se han identificado de manera ordenada las necesidades, y que además cuadra con nuestra estrategia a nivel provincial, pues seguro que nos es mucho más fácil. Es decir, que estos instrumentos al final nos son útiles también para, para organizarnos desde la administración eh, superior. Y bueno, como tenía 5 o 10 minutos, no me quería extender más, pero es ahí donde nos vemos, es ahí donde nos vemos, donde vemos las sinergias, y bueno, que son instrumentos que pensamos que son absolutamente necesarios para, como decimos aquí, cuando llegue el problema, pues no andar como pollo sin cabeza, ¿no? Y tener claro cuáles son nuestros grupos vulnerables, dónde están, cómo nos comunicamos con ellos, tener esos canales abiertos, tener claros los mensajes, tener claros los recursos, tener claros incluso tener hechas infraestructuras que hacían falta, en fin, anticiparnos, porque esto ha venido para quedarse, como decíamos al principio, y va a ser pues lo que tengamos que gestionar en el día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que sí que efectivamente eso os va a permitir, ¿no? Cerrar bien el círculo, digamos, ¿no? Exacto. Pues a continuación, entonces, tiene la palabra Raquel Palenzuela, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
que también me gustaría que nos cuente cómo están planteando ellos la participación de otras áreas del ayuntamiento, ¿no? Y ver cómo trasladar el plan para que se haga una realidad. Raquel, cuando quieras. Muchísimas gracias a todos por la invitación a esta jornada y comparto pantalla a ver si me deja sin ningún problema. Bueno, yo en principio voy a darles unas pequeñas pinceladas de lo que, bueno, de la actuación que se ha realizado con la FEM. Y bueno, para ponerlos un poquito en caracterización, lo que es el municipio, pues como ya hemos visto, pues mira, el clima que nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife, pues un clima subtropical insular. Contamos con una superficie de 150 kilómetros cuadrados, de los cuales el 80% de esa superficie es espacio protegido del Parque Rural de Anaga. Evidentemente, contamos con numerosas áreas costeras, tenemos una población de 212.000 habitantes, una tasa de dependencia que es muy importante de un 48%. Como temperaturas máximas absolutas contamos con 42,6 grados, con temperatura media más alta 27,8 y temperatura media más baja 15 grados. Como anecdótico, la superficie en cuanto a explotaciones agrarias y forestales, contamos con un 76% de esa superficie como forestal, de la cual solo el 18,4% se encuentra arbolada. Como ya hemos visto a lo largo de la jornada, pues según el nivel de riesgo que se van a determinar pues una serie de medidas. Aquí a la hora de nosotros en Tenerife de calcular lo que es el nivel de riesgo se ha utilizado o hemos obtenido como temperatura umbral 30,9 grados. Ya viendo ya también con la EMET, vemos que estas temperaturas entre los meses de junio y octubre van a ser temperaturas que se van a superar de manera notable. Como sinergia con otros planes, a efectos de establecer las medidas y ver, a efectos de tampoco tener, a ver cómo lo digo, mm, de tener otras medidas a las que alinearnos a efectos de minimizar la parte económica y la valoración económica de lo que nos hagan, pues nos hemos alineado a otras medidas que nos van a facilitar pues desarrollar todas las medidas de este plan de altas temperaturas. Entre ellas encontramos pues la Ley 6/2022 del 27 de diciembre de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, el Plan de Emergencia Municipal, el PEMU, tenemos el Plan de Acción para el Clima de la Energía Sostenible de Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife, lo que es el llamado el PASE, que lo venimos desarrollando desde el año 2012. Tenemos el Plan de Actuación Preventiva de Efectos de Exceso de Temperaturas en la Salud del Gobierno de Canarias, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible integrado del Ayuntamiento de Santa Cruz. Con todas estas medidas, pues hemos intentado alinearnos un poco para desarrollar de manera más factible lo que son las medidas en el plan de altas temperaturas. Entre las medidas más relevantes en planes y estrategias locales y regionales para mitigar los efectos de las altas temperaturas, nos encontramos primeramente el Plan Específico de Protección Civil de Riesgo Fenómeno Meteorológico Atmosférico del 2006. Entre las acciones preventivas más destacadas, pues nos tenemos que alinear con bueno, ya se encargan de informar y poner en alerta a los responsables insulares integrarlos en la organización insular. De hecho, hoy y mañana vamos a estar en riesgo de altas temperaturas máximas en la Comunidad Autónoma de Canarias y ya desde primera hora de la mañana hemos ya recibido todas las administraciones y los servicios las alertas por altas temperaturas. Pues establecer mecanismos de vigilancia e información sobre la situación, alertar a los servicios medioambientales de Cabildo informando de la situación de alertas, que esto ya es básico en toda la comunidad. Todo ello se realiza a través del SECOE y del SECOPAL municipal. Aquí también, entre estas medidas, pues se evalúan, por ejemplo, el cerrar actividades deportivas, docentes y culturales que pudieran afectar a varios municipios. Ya nosotros, como municipio, a través del SECOPAL, cuando llegan estas alertas, ya incluso se evalúan el cerrar actividades deportivas, culturales y docentes cuando son actividades extraescolares. Ya automáticamente desde el ayuntamiento también intervenimos.
Entre otras medidas, pues el Plan de Acción contra el Cambio Climático de Canarias de 2021, que se han desarrollado, pues se han desarrollado, por ejemplo, aplicaciones dentro del sector agrícola en la que se integran alertas por olas de calor, formación y sensibilización en salud humana en cuanto a información de qué hacer frente a altas temperaturas, actuaciones del Código Técnico de Edificación y de buenas prácticas de rehabilitación de edificios, donde se establecen nuevas medidas para mitigar las altas temperaturas. Otras medidas, las estrategias canarias de acción climática de 2023, donde se apoyan en reforzar soluciones basadas en la naturaleza, en fomentar educación y concienciación a la sociedad civil sobre seguridad ciudadana, garantizar vertebración territorial de zonas rurales periféricas con baja densidad de población, implantando, pues, en algunos casos, sistemas de transporte a demanda. Aquí tenemos la singularidad de que Anaga son territorios que está bastante alejado de lo que es el centro de la capital y con un transporte bastante limitado. Entonces, hay que mejorar ese transporte, priorizar la realización de planes de transporte público, estudiar el uso de transporte público guiado. En este caso, más bien es implantar más líneas de metro ligero o impulsar planes insulares y municipales en la acción para el clima y la energía. Como ya hemos visto, según el nivel de riesgo de altas temperaturas, pues habrá una tipología de actuaciones preventivas o de respuesta inmediata y comunicación. En este sentido, ya nosotros como ayuntamiento, y ya yéndonos más a lo que las acciones y las medidas que vamos a implantar con este plan, pues bueno, aquí vemos que lo he descrito en 3 columnas, que vemos la acción propuesta, las direcciones municipales responsables y las sinergias que tenemos con otros planes existentes que nos van a servir para incorporar estas medidas de manera más fácil. Por ejemplo, tenemos la instalación de toldos y pérgolas y velas en superficies expuestas en los centros educativos de primaria. Aquí tenemos la sinergia con el plan de adaptación de centros educativos, con el protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas del Gobierno de Canarias y el PASE. ¿Qué estamos haciendo en el PASE ya, que es una acción municipal? Pues ya estamos actuando en el PASE, tenemos numerosos colegios que hemos cerrado lo que son los campos, las zonas de recreo con estructuras metálicas, aprovechando para crear zonas de sombra para las horas de recreo del alumnado y esa superficie techarlas con fotovoltaica que nos servirá a priori para implementar aires acondicionados en los colegios, cuyo ahora mismo en lo que es en el municipio de Santa Cruz no tenemos ningún colegio público de primaria con aire acondicionado, teniendo en cuenta que de mayo a octubre tenemos altas temperaturas, creemos que es prioritario implementar este tipo de medidas en los colegios. O tenemos la elaboración de planes de sombra y de zonas arboladas, tanto en vías públicas, en calles, en plazas y en plazas existentes, y todo ello en sinergia con el protocolo de actuación de ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, los PASE. Tenemos dentro del PASE una acción que era la elaboración del plan de infraestructura verde, y ya lo pongo en negrita el plan de infraestructuras verdes porque ya está ya desarrollado, ya está a fase ya de aprobación final, con lo cual ya empezamos a implantar lo que es el plan de infraestructuras verdes. Pues tenemos otra medida, el repintado blanco de los tejados, la plantación de arbolado, como acabamos de decir, en alineaciones de calle. Realización de obras para mejora de aislamiento y eficiencia energética de edificios e instalaciones municipales, todo con sinergia con el PASE y el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Pues instalación de toldos, como acabamos de decir, pérgolas en zonas infantiles y superficies expuestas en zonas peatonales, pues lo mismo. En este caso, lo vamos a implementar en un nuevo plan que se está desarrollando, que es la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, el EDIL, dentro de la adaptación del cambio climático y movilidad segura y sostenible, pues lo vamos a incorporar medidas de zonas de sombreo en la ciudad a través de este plan que estamos desarrollando actualmente. Luego tenemos obras de aislamiento y de eficiencia energética que estamos desarrollando dentro del FASE, dentro de las actuaciones que vemos, como la eficiencia energética en edificios municipales o la optimización en envolventes térmicos en edificios municipales. También tenemos luego tenemos otras acciones como el aumento de marquesinas en paradas de autobuses, que ahora mismo no lo tenemos en sinergia con otros planes, pero que estamos trabajando para incorporarlo con los responsables del municipio correspondiente y a ver si lo podemos incorporar en otras sinergias o
actuaciones independientes dotadas económicamente. Pues tenemos la instalación de fotovoltaica, como acabamos de decir, en espacios abiertos, como aparcamientos también. En este caso tenemos ya en el PASE varias actuaciones realizadas en zonas de aparcamientos importantes, donde hemos creado pérgolas fotovoltaicas que hemos aprovechado para dar electricidad a lo que son avenidas. Tenemos la instalación, lo que acabo de decir, la instalación de aire acondicionado en centros públicos, que lo queremos meter en el plan anteriormente descrito. Pues la identificación de refugios climáticos, disposición de zonas de descanso que permitan hidratarse en edificios, plantación, itinerarios arbolados en itinerarios escolares, que es una medida que está dentro del PASE, del Plan de Infraestructuras Verdes, y que también se está desarrollando dentro del Plan de Movilidad Municipal, de un plan itinerario específico que se ha hecho para itinerarios seguros de colegio. Entonces están, además de haciendo los itinerarios seguros, se está implementando con plantaciones de arbolado y vegetación. La adecuación de los refugios climáticos detectados, fomento de teletrabajo por altas temperaturas expuestas en aquellos casos en los que sea posible. Luego, dentro de acciones de inmediata, pues tenemos varias actuaciones que podemos desarrollar, como la comunicación inmediata del Plan de Actuación Municipal ante situaciones de emergencia por temperaturas extremas, que ya nos está viniendo ya directamente desde el Gobierno Canarias, llega a lo que es al Secopal Municipal, y a través de la Dirección de Seguridad, pues se distribuye a todos los servicios a efectos de todo el personal que tenga en la calle, obras y demás actuaciones que se realicen. Aumento de la frecuencia del transporte público, puesta en marcha de un programa de voluntariado para vigilar el estado de vecinos más vulnerables, pues suministro de packs contra las olas de calor en centros de turísticos, colegios y demás. Vigilancia y adecuación en eventos deportivos. Aquí estamos también con el Secopal muy alineado, porque en caso de altas temperaturas normalmente el ayuntamiento suele suspender actos deportivos y actividades extraescolares, mejora de ventilación de edificios públicos, extensión de horarios de piscinas públicas, instalación de ventilación adicionales en edificios públicos educativos, instalación de medidas de refrigeración personal portátiles en espacios públicos, instalación de fuentes nebulizadoras, pues activación de servicios municipales por altas temperaturas, lo que son policía local, servicios sociales y voluntariado, verificación de equipos y condiciones de trabajo online, etcétera. Como acciones de comunicación y sensibilización, pues tenemos la formación, hemos implementado lo que es la formación de agentes implicados en el sistema de prevención por temperaturas extremas, difusión de medidas para la refrigeración natural de los edificios, difusión de servicio para recibir actuaciones diarias sobre temperaturas y riesgo de salud por correo o SMS, que es lo que les acabo de indicar, diseño y publicación de rutas frías, formación e información orientada a trabajadores que realizan actividades en el exterior, campaña de información básica a la ciudadanía y grupos específicos sobre los efectos nocivos del exceso de calor. Y luego ya, a efectos de describir en qué fase estamos y qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, pues ahora mismo tenemos lo que es el elaborado del borrador realizado con la FEM. Estamos ahora mismo en la presentación del diagnóstico y de las medidas con los diferentes servicios y áreas del ayuntamiento para verificar esas medidas, estar todos de acuerdo en lo que cada uno tenemos que llevar, y en base a esas primeras medidas, que es en la que estamos ahora mismo, o puesta en común, realizaremos con posterioridad la validación del diagnóstico y por tanto cerraríamos la primera versión de medidas a incluir en este plan mediante mesas de trabajo con el Servicio de Planificación Estratégica, que es el que está desarrollando ahora actualmente la Estrategia de Desarrollo de Integrado Local, y ahí podríamos meter muchas medidas. Y luego ya con los servicios sociales y servicios de infraestructura, servicios de patrimonio, servicios de sostenibilidad y servicios públicos, y el Servicio de Seguridad Ciudadana. Una vez que tengamos este documento cerrado, lo que pretendemos es hacer una presentación online a la ciudadanía, probablemente a través de la web municipal, donde la pongamos a su disposición, y bueno, en caso de que quieran hacer alguna aportación, pues se pueda tomar en cuenta. Una vez realizada esta presentación y dado un plazo, pues aprobaríamos el plan de altas temperaturas por el órgano competente, y ya proseguiríamos con lo que es el seguimiento del plan, haciendo un feedback, viendo las medidas desarrolladas y pudiendo valorar mejoras u otras medidas que pudieran hacer que este programa o este plan sea viable y efectivo. Es decir, que lo que hagamos no quede en un papel, sino que realmente tenga un efecto en la sociedad y en la ciudadanía,
y podamos pues ver en qué puntos podemos mejorar en aquellas cosas que estamos fallando. Pues yo, sin más, yo siento haber sido tan rápida, pero con 5 o 10 minutos he querido, bueno, pues un poco desarrollar lo que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias, Raquel. Yo creo que efectivamente nos hemos hecho a la idea de lo complejo que es encajarlo, ¿no? Y repartir las responsabilidades de quien tiene que llevar a cabo cada medida. Pues a continuación contamos con la participación de Belén Domínguez, directora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander. Hola, Cuando, buenos días. cuando quieras, Belén, pues nos Gracias, contáis Ana. vuestra Buenos experiencia. días. Bueno, pues también al final yo creo que un poco la experiencia del Ayuntamiento de Santander, quizás ya no tan avanzada como la de Raquel, pero es un poco en la misma línea. Antes de comenzar a contaros un poco en cuál es nuestra situación, quería agradeceros que nos hayáis invitado a estar hoy y poder contar y sobre todo también poder aprender de los compañeros, porque al final lo que tenemos los ayuntamientos es que suelen pasarnos los problemas, suelen ser muy similares y por lo tanto de las buenas prácticas aprendemos mucho y sobre todo también pues estar muy agradecidos, como alguien ha comentado anteriormente, a que hubiera sido una de las ciudades elegidas. Si bien es una ciudad del norte de España y parece que no tenemos esta presión, ¿no?, por el tema de las temperaturas, pero el tema del cambio climático se está empezando a notar tanto en el tipo de precipitaciones y cómo se producen a lo largo del tiempo, siendo igual a final de año las mismas, pero mucho más concentradas en menos tiempo, y en el tema de temperaturas teniendo pues algunas olas de calor, incluso noches de las que llamamos tórridas. Y por ejemplo, hace 15 días hemos tenido una temperatura en el aeropuerto de Santander que se ha medido en 36 grados, que eso, hablando de Santander, pues realmente una temperatura con el porcentaje de humedad que tenemos aquí, pues es una temperatura muy, muy complicada. Si bien es cierto que tenemos la suerte de que eso no suele ser en días consecutivos, sino que son puntas de calor que al día siguiente pues volvemos a tener las temperaturas habituales. Dicho esto, os paso a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, en principio había preparado, pero muy rápido porque nos lo ha explicado muy bien Sergio, un poco cuál era el objetivo del plan local y cuál es el planteamiento. Y bueno, sobre todo para enmarcar el plan local de actuación ante altas temperaturas del Ayuntamiento de Santander como clima oceánico costero. Yo creo que sí que la situación de toda la zona que se enmarca en este clima es más o menos preocupante que la que podéis tener en otros sitios de la península o de las islas. Y sobre todo, bueno, pues deciros que en ese aspecto sí que no tenemos muchas actuaciones de altas temperaturas que hayamos aplicado previamente. La identificación de las temperaturas umbrales amenaza en Santander es una umbral de temperatura de 26,6 grados con un factor de riesgo que estaba en el plan para el año pasado de 1, ¿no? Y entonces es de agradecer todo el trabajo previo que ha hecho la FEM, porque bueno, pues con toda la información demográfica, con toda la información económica, urbanística y demás, bueno, pues al final nos ha dicho que casi un tercio de la población de Santander sí que es una población vulnerable y que, bueno, geográficamente también nos ha ubicado cómo estaría esa población fundamentalmente distribuida. Y también ha hecho un primer avance de lo que podrían ser los refugios climáticos, que es el taller que tendremos dentro de 2 días y que es muy interesante para ver un poco en situaciones preocupantes dónde podríamos hacer esos primeros centros o esos itinerarios de refugios climáticos. Nuestro plan, el borrador que estamos planteando como un borrador que nos ha trasladado la FEN, al final la tipología de las acciones son las de prevención, respuesta inmediata y comunicación, como se ha comentado. En total el plan tiene 38 medidas, de las cuales 16 sí que se consideran prioritarias, 15 medidas de prevención, 16 de respuesta inmediata y 7 de comunicación y sensibilización. Las 16 medidas prioritarias están muy, muy desarrolladas en un anexo donde se incluye por qué se justifica esa actuación, qué tipo de medida es, cuál es el riesgo. Los riesgos son distintos en función de las medidas, la descripción, la relación con planes existentes, los agentes involucrados, la estimación de costes, que es algo súper importante y que ahora mismo estamos desarrollando, ya que lo primero que hemos hecho, al igual que entiendo que el resto de ayuntamientos, es trasladar a todas las áreas municipales, a todas las concejalías, este primer borrador para que cada concejalía nos diga de esas medidas que son prioritarias, algunas ya tenemos en desarrollo, otras no, y para ver cuáles son efectivamente esas sinergias con las medidas que ya están en desarrollo y, por supuesto, cuál es el origen de la medida y también los indicadores de seguimiento que van a ser fundamentales
para luego, una vez que se pueda implantar el plan definitivamente, hacer ese seguimiento del plan. Desde el punto de vista de las medidas de prevención, son 15 medidas, de las cuales 7 son las prioritarias, que son las 7 primeras que veis ahí, que son la instalación de azoteas frescas o cubiertas verdes en edificios públicos. Esto es algo que también va a desarrollar nuestro plan de infraestructura verde. Y aquí comentaros en el tema de las sinergias que desde el punto de vista sobre todo del tema de infraestructura verde, que quizás es lo que más nos puede afectar en Santander, el tema de soluciones basadas en la naturaleza y el desarrollo, deciros que ahora mismo estamos desarrollando un proyecto que hemos conseguido con los fondos Next Generation, que es un proyecto de fondos europeos que es Santander Capital Natural, en el cual estamos implementando con el importe que hemos obtenido de esos fondos, que son 3,2 millones de euros, que es mucho importe, que nunca habíamos tenido tanto dinero para dedicar al verde. Estamos haciendo ya muchas actuaciones que tienen una relación directa con el tema de la mitigación de la temperatura, de los refugios climáticos y también con la disminución de las olas de las olas de calor en la ciudad. Estamos hablando de una segunda medida, que sería la plantación de arbolado en el exterior de los centros educativos. Esto ya lo estamos haciendo, pero no solo esto, sino que actualmente tenemos 7 colegios públicos en los cuales estamos haciendo una renaturalización de los patios. Más que en el tema de sombras, por lo que comentábamos antes, aquí las temperaturas no son tan altas y las horas de sol no son tampoco tan grandes, y por lo tanto fuera del periodo escolar, que los centros no tienen actividad, no tenemos el problema en las grandes puntas de calor, pero sí que es verdad que los patios de la mayor parte de los colegios están muy asfaltados, son de hormigón, de grandes pistas para jugar con el balón fundamentalmente, y lo que se va a hacer es reverdecer los patios. Eso va a significar además que esos patios van a ser más frescos y que en esos patios se va a poder hacer otro tipo de actividad. Instalación de sensores de temperatura en distintas zonas del municipio, en eso también estamos. Otra de las acciones del plan de Santander Capital Natural es una gran avenida absolutamente dura que tenemos en la ciudad, con más de 5.000 metros cuadrados. Se va a naturalizar, se va a hacer un bosque, y en otro proyecto europeo que se llama Embracer vamos a instalar sensores de temperatura, además para después poder comprobar cómo cambia la temperatura en esa zona ahora, que es una zona dura, a cuando tengamos esa zona que sea una zona totalmente permeable, con una solución basada en la naturaleza, para ver si realmente somos capaces de poder tener mediciones de la diferencia de temperatura. Eso va relacionado con el mapeado del clima. Luego, la caracterización de edificios y equipamientos públicos para ver cómo podemos refrescar esos edificios. Lo que ha hablado también algún otro compañero o compañera, que es mejorar el aislamiento, la envolvente energética de los edificios. Y en lo que respecta a la renovación de vehículos del parque móvil municipal, pues renovar o empezar a renovar todos aquellos que actualmente carecen de aire acondicionado o sistema de climatización. Desde el punto de vista de las actuaciones inmediatas, sería la habilitación de juegos de agua en espacio público, la refrigeración. Bueno, esto lo haríamos sobre todo en la zona de primera línea de playa, donde es bastante fácil, y además, bueno, pues es una zona que también desde el punto de vista de temperaturas es la menos sofocante de la ciudad, puesto que la brisa del mar siempre hace que en esa zona la temperatura siempre sea mucho más soportable. Luego, la refrigeración por efecto evaporativo en espacios urbanos durante la noche, la activación del teletrabajo a los empleados públicos en caso de altas temperaturas extremas en los puestos de trabajo, la cancelación de eventos en el exterior ante la activación de niveles de alto riesgo por temperaturas extremas. Esto por temperaturas extremas nunca lo hemos hecho, pero está muy relacionado también con el PEMUSAN, que es el Plan de Emergencias de Santander, muy parecido al PEMU, que entiendo que ha dicho Raquel antes, y que sí que lo hemos tenido que activar en cancelación de eventos, pero más siempre por fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el viento, no con la temperatura. Luego, actuaciones en calle para sensibilización y distribución de material preventivo a personas sin hogar, el sinhogarismo, que también había comentado Sergio, creo que también es muy importante. Nosotros con el tema de la ola de frío en invierno, por ejemplo, sí lo tenemos activado, pero en verano pues es algo que probablemente, precisamente por el tema del cambio climático, tengamos que terminar adaptando. Y luego hasta 16 medidas, si bien esas 7 son las que implementaríamos. Se me ha comentaros que también dentro de Santander Capital Natural estamos haciendo, o se ha hecho ya, está el plan
de adaptación al cambio climático. Se ha hecho dentro de este programa, lo ha hecho la Universidad de Cantabria y es un plan que ha tenido toda la participación ciudadana que se establece y que ahora tendremos que aprobar también en el Ayuntamiento de Santander y que está muy relacionado porque todo lo que afecta, todas las medidas están muy relacionadas con los sistemas de soluciones basadas en la naturaleza y muy relacionado con la infraestructura verde y que estamos desarrollando, no lo tenemos, pero tenemos de plazo hasta noviembre para tenerlo, se ha licitado y se ha contratado el plan de infraestructura verde o el plan director del verde del Ayuntamiento de Santander. Es decir, que tenemos ahora mismo lanzados muchos planes que van a tener una sinergia concreta con el plan de altas temperaturas. Y luego, desde el punto de vista de la difusión, pues como bien decíamos, es muy parecido a cualquier difusión que se puede hacer con otros tipos de planes y serían 7 las medidas. Como decían antes otros compañeros, nosotros lo que hemos hecho cuando recibimos el documento de la FEM, que hemos considerado como documento borrador, es girarlo a todas las áreas para que lo estudien y nos estructuren qué medidas en otros planes que puede haber en el ayuntamiento, como el plan de movilidad sostenible, el plan de ordenación urbana, etcétera, que tenemos, que nos digan que ya está lanzado y que no, porque lo que además queremos hacer con las medidas es hacer un buen cronograma de cuándo las queremos implantar y también presupuestarlas para saber en los siguientes presupuestos municipales cómo vamos a tener que ir implementando el presupuesto para ello. Y luego ya desde el punto de vista de cómo gestionarlo, pues tenemos que integrarlo en el plan de emergencias municipal, que es el PEMUSAN, en el cual, como os decía, es el que gestiona todas las emergencias, ha estudiado los riesgos, qué medidas preventivas tenemos, qué respuesta vamos a restablecer, si se activa, en qué nivel de alerta se activa y cómo se restablece. Y concretamente en el PEMUSAN, uno de los riesgos que sí que tiene una valoración de riesgo bajo es el 3, que es el de los fenómenos atmosféricos, y en este, más que de las temperaturas, hablamos de la lluvia, de las inundaciones, de los fenómenos costeros, del viento, también la nieve y la temperatura, pero nunca se ha activado por esas situaciones. Y ya para finalizar, ¿cuáles serían los siguientes pasos que tenemos que dar en el Ayuntamiento de Santander? Pues estaríamos hablando que ya tenemos un borrador inicial, pero queremos un borrador que es el que vamos a presentar a la ciudadanía. Ese borrador queremos que ya tenga un presupuesto y un calendario con los mecanismos concretos de seguimiento. Entonces, ese documento inicial, que es el que hemos girado a todas las áreas, estamos esperando el feedback, pero como pues ya hemos comentado también, es una época mala, lo que acabamos de recibir está muy calentito. Ahora pues hay mucha época de vacaciones, los servicios están un poco a medias. Esperamos en septiembre poder ya tener reuniones con el resto de servicios técnicos municipales para tener un borrador del cual parta la consulta pública y la participación ciudadana, que la queremos hacer como ahora estamos haciendo consulta pública o hemos hecho para el plan de adaptación al cambio climático y ahora estamos haciendo para el plan de infraestructura verde, pues siguiendo un poco eso, que lo hacemos con mesas sectoriales, además de publicar todo en la página web, lo hacemos con mesas sectoriales, vamos a distintos centros cívicos, hacemos reuniones con con vecinos y entes de distintas organismos que pueden estar interesados y queremos que nos aporten y nos hagan sugerencias al borrador. Una vez que tengamos ya un borrador que haya pasado esa consulta pública de participación ciudadana, pasaríamos a la aprobación inicial del plan de altas temperaturas, que sería una aprobación inicial con todos los informes sectoriales del ayuntamiento, con el informe favorable de los servicios jurídicos municipales y luego con la fiscalización favorable, y iríamos a la Junta de Gobierno local para aprobar inicialmente ese plan. Una vez que se aprueba inicialmente, pues como cualquier otro procedimiento que hemos hecho, por ejemplo, ahora acabamos de aprobar el plan de acción contra el ruido, tendríamos que publicarlo en el Boletín Oficial de Cantabria para que ya se abra ese mes de alegaciones que está establecido por ley y que se puedan presentar formalmente las alegaciones o sugerencias, las cuales tienen que ser contestadas a una, y una vez que se haya podido analizar si proceden y se admiten esas alegaciones, incorporar a la modificación del documento inicial, pues se haría la aprobación definitiva y luego ya lo publicaríamos en el Boletín Oficial de Cantabria para que entrase en vigor a partir de la fecha de publicación o dependiendo si se estableciese así el plazo en el que se determine. Sí me gustaría destacar que entendemos que es un plan que va a estar vivo, que va a ser revisable, que viendo cómo está cambiando todo el tema del clima,
y de las temperaturas probablemente tendrá una revisión periódica muy rápida, que tendremos que adaptarlo a las circunstancias y que sobre todo tenemos que tener muy claro cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar esa correcta implementación y cumplimiento. Y pues ahí estamos. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tuvieseis que hacerme. Pues muchísimas gracias, Belén. Pasamos entonces ahora a la intervención de Zaragoza. Me tenéis que disculpar porque es Montserrat Hernández la que no nos puede acompañar y entonces van a hacer la presentación del borrador del plan Jesús de la Osa y Marisa Campillos. Cuando queráis. Decía, buenos días, muchas gracias a la Red Española de Ciudades por el Clima y a la Oficina Española de Cambio Climático por la invitación. Excusamos a Mons Hernández, que no ha podido incorporarse al final porque tenía otro compromiso ineludible de última hora, y vamos a hacer la presentación a medias entre mi compañera Marisa Campillos y yo. Cuando nos hemos planteado cuáles son las sinergias y la integración de este nuevo plan local que nos ha llegado, ¿no? que hemos trabajado y que gracias a vosotros tenemos en Zaragoza, pues nosotros nos hemos hecho un poco un camino distinto, un poco viendo dónde se integraba y dónde partía y en qué marcos teníamos, porque teníamos muchos marcos previos que ya hablaban de este tema, y lo que hace este plan es concretar muchos de sus aspectos, pero necesitábamos enmarcarlo, ¿no? Por una parte se enmarca en Zaragoza como una de las ciudades que está dentro de la misión 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras, que aunque está basada fundamentalmente en mitigación, tiene algunos aspectos transversales de salud, adaptación y transición justa e inclusiva. Es nuestro marco general global, ¿no? Dentro de esto queríamos hacer una referencia al proyecto del Bosque de los Zaragozanos, que va a reverdecer Zaragoza con la plantación de 700.000 árboles de aquí a 2030, ¿no? Y en el que participan empresas, ciudadanía, centros escolares y entidades sociales, ¿no? Y que hasta el momento ha plantado 205.000 árboles y arbustos, que aunque es un programa fundamentalmente de mitigación y de captura de carbono a través de la vegetación, pues es una de las piezas fundamentales de la misión. Es la segunda pieza clave y de la que partíamos era el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza. Claro, este plan, que ya se aprobará en 2023, después de un amplísimo proceso de trabajo interno municipal y también de un proceso participativo, ya nos da muchas de las claves que se plantean en este plan, ¿no? De hecho, ya se identifica como riesgo principal para la ciudad el calor extremo, y que además es el riesgo que afecta a más ámbitos. El otro riesgo extremo o el otro riesgo alto son las inundaciones, pero afectan a menos ámbitos. El plan ya incluye 9 ámbitos de acción y 47 medidas en las que la salud y la protección de la salud frente a las altas temperaturas ya es un punto clave. Por tanto, partíamos de un marco importante con acciones desarrolladas. Por otra parte, antes de tener este plan local que nos entregasteis en mayo-junio, pues nosotros ya teníamos sistematizadas, aunque de manera no como un plan, pero sí diferentes acciones para hacer frente a las altas temperaturas, ¿no? Las veis ahí en estas 2 diapositivas de infografías que os vamos a mostrar. Por una parte, la red de refugios climáticos, a la izquierda y debajo del icono salen las áreas implicadas, todo un trabajo con las personas mayores, el principal público vulnerable del impacto del calor en la salud, con llamadas de teleasistencia, un trabajo también con las personas sin hogar a través del albergue municipal, con ampliación de horarios, una rehabilitación que está a punto que lleva un tiempo y que concluirá en breve, en la que se adecuan los espacios, con trabajo en torno al mundo laboral, con los decretos de flexibilización de horarios, las piscinas que se abaratan en momento de ola de calor, la activación y refuerzo de los diferentes servicios municipales. Es decir, que teníamos un conjunto de medidas importantes que incorporamos, ¿no? Entre ellas la red de los 55 refugios climáticos, acciones educativas y de comunicación como los itinerarios Aclimatarnos, o todo un paquete informativo de web, folletos, redes sociales muy amplio, ¿no? Y dentro de las acciones nuevas que el propio plan de adaptación marcaba, está el proyecto, como otras ciudades, de Adapta tu Patio, ¿no? Adapta tu Patio es un proyecto de renaturalización y adaptación al cambio climático de patios escolares, con un trabajo educativo con las comunidades educativas, pero que termina en obras concretas de renaturalización de patios escolares, de tal manera que en 2024 se hicieron 2 centros y en este 2025 ya se está trabajando en torno a 5 centros. Y ya al punto 6 os lo sigue contando mi compañera Marisa. Adelante, Marisa.
Muchas gracias, Jesús. Buenos días y muchísimas gracias a todos. Bueno, pues el PEMUZ, como ya han explicado también otras ciudades, es nuestro plan de emergencia municipal de Zaragoza. Aquí la activación de las emergencias a nivel municipal por calor corresponde al ayuntamiento. Entonces, difieren esta activación de las alertas o de las emergencias de las alertas por salud. Cuando activamos el plan, se activa por un decreto. Este decreto hace que se desencadenen otra serie de decretos que afectan tanto, por ejemplo, a los trabajadores municipales como a las contratas de una flexibilización laboral en cuanto a sus horarios. También este decreto de activación del plan hace que, por ejemplo, si hay cortes de agua o si son necesarios cortes de agua, cuando se activa el plan, sobre todo en nivel naranja, no se corte el agua. También luego hay otra serie de medidas como es la habilitación de los refugios, la información, etcétera. ¿Puedes pasarme siguiente, por favor? Lo que sí que es muy importante aquí es los datos. Nosotros tenemos un conjunto de datos urbanos muy rico. Hacemos una isla de calor, tenemos 25 sensores en distintos puntos del término municipal de Zaragoza, tanto en el término urbano como en el periurbano. Con esto hemos hecho una serie de islas hemos reflejado la isla de calor de la ciudad, llevamos ya más de 10 años con datos históricos. Esto lo hemos volcado en el mapa. ¿Cuál es la importancia? La importancia de este proyecto es que los datos urbanos, tanto de clima como de renta, como de rehabilitación, como de zonas verdes, como de emisiones, todos estos datos se vuelcan en distintos mapas que interactúan entre sí en la ciudad. ¿De qué nos sirve? Pues nos sirve, por ejemplo, tenemos un indicador sintético de vulnerabilidad de la ciudad que está formado por 50 variables. En esas variables están, por ejemplo, la renta, la edad, el tipo de edificios, qué antigüedad tienen ascensor, no tienen ascensor, dónde están ubicados, están cerca de zonas verdes, están cerca de equipamientos, qué distancia hay a estos equipamientos. Todo esto, si juntamos el indicador de vulnerabilidad, personas, renta, edad, ubicación, islas de calor, con la accesibilidad, por ejemplo, pues a las zonas verdes o la accesibilidad a equipamientos como pueden ser los refugios, podemos tener una serie de datos y de información que nos puede servir, por un lado, de manera preventiva, pero también de una manera para diseñar medidas y políticas que nos lleven a actuar frente al plan de altas temperaturas. Esto es muy importante porque nos va a dar un desarrollo y una visión de la ciudad y de qué podemos hacer. ¿Puedes pasar el siguiente, por favor? Dentro de estas medidas también no podemos olvidarnos a lo que es la población vulnerable. Una parte muy importante en la que tenemos que reflejar todas las actuaciones y medidas de altas temperaturas es la población vulnerable, y no solo es la población cuando hablamos de pobreza energética, sino de equipamientos, edificios que pueden ser vulnerables. ¿Qué estamos haciendo en este momento? En este momento hemos lanzado un contrato para realizar un diagnóstico de pobreza energética de la ciudad. Este diagnóstico va a ser un proceso participativo. De hecho, ya hemos contado con la plataforma Idea Zaragoza, que hemos recogido la percepción de la ciudadanía, hemos recogido la percepción de los distintos servicios municipales más implicados, así como de otras entidades como puede ser Cruz Roja, Cáritas, etcétera. Con esto vamos a hacer un diagnóstico, un plan de acción y una serie de medidas para intentar paliar la pobreza energética. Esto con un horizonte de 2030. Y además tenemos un montón de proyectos, de planes que todos están vinculados de una manera u otra con las altas temperaturas. Por ejemplo, se hizo para la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana una estrategia que es la Estrategia +20 con un horizonte a 2030. Esta ha resultado ser el marco para elaborar la Agenda Urbana de Zaragoza. La Agenda Urbana de Zaragoza tiene, con la referencia también de la Agenda Urbana Estatal, sobre todo tiene 9 objetivos. El objetivo que más incide en las altas temperaturas y en la repercusión que puede tener en la ciudad es el objetivo 3. En el objetivo 3 entran medidas de resiliencia, medidas de rehabilitación, medidas como por ejemplo también puede ser el bosque urbano, etcétera. Luego tenemos
toda la actuación o los 3 pilares fundamentales del Pacto de las Alcaldías. El Pacto de las Alcaldías, como ya ha nombrado antes Jesús, tenemos el plan de adaptación, que es un pilar del Pacto de las Alcaldías. El otro pilar es el plan de acción por el clima y la energía sostenible, que se refiere más a lo que es mitigación. Y el tercer pilar es lo que estamos haciendo ahora, que es el plan de pobreza energética, es decir, el derecho al acceso a la energía. Pero además también tenemos un acuerdo, estamos dentro del acuerdo por una ciudad verde, y otra cosa muy importante, también estamos dentro, participamos en la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional Sanitario, con una herramienta en Localiza que es activos para la salud los refugios. O sea, como un activo para la salud tenemos los refugios climáticos. Entonces, con todo esto vemos que tenemos muchos planes, proyectos, estrategias en las cuales las medidas y las acciones de altas temperaturas están dentro, pero sin un marco conceptual. Paso ahora a Jesús, que va a añadir una serie de reflexiones sobre nuestro plan local. Muy rápidamente, bueno, lo primero, gracias por elegir a Zaragoza para ser uno de los planes piloto. Pensamos que el plan local es una herramienta específica, estructurada y ampliada respecto a lo que teníamos antes, que como todo se hace deprisa, ¿verdad? Y también con la colaboración, con la ayuda, con la realización por parte de la consultora externa de Socotec, necesitamos un poco asumir esas 106 páginas e integrarlas en nuestro propio trabajo, porque nosotros ya veníamos de muchas acciones, pero tenemos ahora que integrar eso de nuevo, que es muy positivo tenerlo en editable y poder mejorarlo, actualizarlo y aplicarlo. Algo tan sencillo como que se basa todo en los planes Calor 2024, porque la fecha que se entregó no estaba, es algo que hay que actualizar. Quizá os ha sido muy útil para quienes partíais de cero, y a los que habíamos hecho más cosas teníamos que vincularlos. Y en cualquier caso, pues bueno, muchas gracias por facilitar a una diversidad de entidades locales una herramienta así. Simplemente esto, buen verano a todos, lo menos caluroso y más adaptado posible, y muchas gracias. Ahí tenéis la dirección de contacto. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por la presentación. Efectivamente, una de las cosas que se ha puesto de manifiesto, ¿no?, durante la elaboración del proyecto es que al final cada ayuntamiento tiene su configuración y tiene sus particularidades, ¿no? Que no es fácil que plantear un modelo que sirva para todos, pero bueno, hemos tratado de sí que estructurarlo y articularlo de la manera más sencilla, y también tratar de que tengáis un repertorio, ¿no?, de medidas a las que recurrir, y un poco, pues, como comentaba, ¿no?, Belén de Santander, muchas veces el conocer lo que hacen otros compañeros, ¿no?, y demás, pues nos ayuda a entre todos ir labrando un camino, porque tal y como nos ha adelantado Paco Eras, parece que el calor de los veranos ha venido para quedarse, ¿no? Y ciudades que antes nos tenían que plantear, ¿no?, poner aire acondicionado en los centros escolares, pues me temo que va a tener que ser una medida que entremos todos a sopesar. Por nuestra parte, nada más, agradeceros vuestra participación y el tiempo que nos habéis dedicado, y efectivamente, como ha dicho Jesús, pues si no hay más preguntas, os deseo a todos un feliz verano, y a los que nos veamos el viernes, pues estaremos hablando de una de las medidas que se recoge en la guía, que es la de refugios climáticos. Así que por nuestra parte, pues nada más, finalizamos el taller puntualmente. Perfecto. Y los que estéis apuntados el viernes nos veremos. Muchísimas gracias a todos.